la redacción. México es testigo de un proyecto alternativo de nación. Y otros critican el gasto de un Estado que protege al que trabaja y no. Es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde nos volvemos a encontrar para seguir pensando juntos la patria grande, el sueño de nuestros libertadores, nuestra América. Esta construcción tan importante que han soñado nuestros libertadores y que tenemos como latinoamericanos la inmensa responsabilidad de llevar adelante, de concretar. Lo primero que vamos a hacer, como ustedes saben, y acá les estoy dejando mi canal de Telegram, Daniel De Vita WD, lo primero que vamos a hacer es compartirlo en nuestro canal de Telegram para que les llegue la notificación a todos y cada uno de las personas que están suscriptas. Es esta herramienta tan importante que hemos optado y que hemos conseguido para poder sortear este tema de que no llegan las notificaciones de YouTube, de que a veces se complica el tema de reunirnos, de encontrarnos, de que lleguen las notificaciones. Así que bueno, Telegram es una gran herramienta, así que si todavía no estás suscrito a nuestro canal de Telegram, acá abajo lo tenés, y vamos a comenzar compartiéndolo en nuestro canal de Telegram. Así vienen todos nuestros amigos ahí que están esperando la notificación, y vamos a comenzar porque hoy tenemos un análisis muy pero muy especial. Hoy vamos a estar hablando de la patria grande y ustedes dirán, bueno, siempre estamos hablando de la patria grande y es cierto, pero hoy vamos a intentar responder de manera contundente a todas esas preguntas que nos viven haciendo. Daniel, ¿qué es la patria grande? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo se lleva a la práctica? Bueno, hoy vamos a tener un informe, estuvimos trabajando bastante, nos vamos a servir de mucho material maravilloso que han hecho otros comunicadores, otros compañeros, y nosotros tenemos quizás acá la responsabilidad, la tarea de reunirlo y comunicarlo de la forma más sencilla, más sintética posible. Así que hoy vamos a tener un informe en profundidad. ¿A quién se le ocurrió la patria grande? ¿Por qué consideramos que tenemos un destino común que nos lo dice nuestro territorio, la geografía, la historia, la política, la identidad? Bueno, todo eso lo vamos a estar repasando en este momento. Así que los invito, como les dije, a que se suscriban al canal de Telegram, que se suscriban, ahí tienen también abajo mi Twitter, mi Instagram, también en Facebook me encuentran como De Vita WD, así que bueno, es un placer que nos podamos encontrar de todas estas maneras. Seguimos tratando de incluir diferentes herramientas, diferentes espacios donde poder encontrarnos y vencer estos cercos informativos, vencer estas limitaciones que ponen las corporaciones a aquellos que hemos decidido construir un camino al margen de ellas. Así que nada, inmensamente agradecidos, ya somos un montón, creo que ya estamos en 57.000 suscriptores del otro lado. Arrancamos el objetivo Mick Jagger en este momento tiene 68.000 suscriptores. Arrancamos con 22.000 suscriptores que nos faltaban, ya nos faltan solo 11.000, así que estamos a 11.000 suscriptores de alcanzarlo al amigo Mick, al cantante de los Rolling Stones, así que miren las cosas que podemos lograr juntos. Y agradecerles profundamente porque hemos logrado el objetivo, llegamos al 1.000.000 de reproducciones con Patria Grande, con esta canción, con este himno latinoamericano, donde hablamos de la realidad de todos y cada uno de los países de nuestra América. Así que bueno, ustedes fueron construyendo esta difusión alternativa, esto que es hacer arte y hacer música, intentando representar el sentir popular. Bueno, 1.000.000 de reproducciones para Patria Grande, y hace minutitos nomás la gente de Telesur lo acaba de estrenar, así que les voy a compartir la presentación exclusiva de Patria Grande, que ustedes lo han llevado a 1.000.000 de reproducciones en la pantalla de cadena Telesur. Lo compartimos. Así le damos punto final a esta edición de Síntesis. Finalizamos nuestro programa con la canción Patria Grande de Daniel De Vita, un homenaje a la lucha antihegemónica de los pueblos. Gracias por acompañarnos una vez más en la entrega de Síntesis, el resumen informativo de la semana que concluye. Hasta pronto, gracias por estar. Pero hubo miedo, mucho miedo, porque sabían que estaba viva. El gigante dormido despertó y su gente harta a muerte da la vida por la cuarta. Y desde el sur latino el gauchaje dijo no, al fondo no soy plato de tu carta.
Colombia se revela y de tutela se cansó. Basta de demagogia y de falacias. La altura boliviana hoy entona su canción. Luchó y recuperó su democracia. El hermano chileno quiere su constitución, dispuesto a destronar toda esa mafia. Y toda la patria grande espera que Ecuador al imperio le dé su tiro de gracia. Venezuela de frente desafía al Leviatán, que intenta y cae, díganme ya cuántos van. Nicaragua sigue firme ante la injerencia homicida. Y Cuba sigue salvando vidas. Le respondemos al lacayo al que lo mande. Bueno, ahí pasaba la presentación entonces de Patria Grande. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente de Telesur, la que está en Venezuela, en la Casa Central, y a todos y cada uno de los trabajadores, camarógrafos, corresponsales que hacen este medio maravilloso, que también nos da la oportunidad de tener una ventana internacional importantísima a aquellos que no comulgamos en la misma mesa de los CNN y de toda esta prensa corporativa, espantosa, hegemónica, monopólica, chayotera, dirían algunos amigos ahí del otro lado. Así que bueno, gente, ahora sí, vamos a leer algunos saluditos y nos metemos de lleno en este informe especial sobre la Patria Grande. ¿Querés saber qué es la Patria Grande? Hoy te vas a enterar. ¿A quién tenemos del otro lado? ¡Epa! ¿Cuánta gente ahí? Julio César dice, saludos, patrón. Rafael Pacheco Pérez dice, buenas, querido Dedé, acá con el mate y mis tabacos. Me encanta. Julio Meneses dice, saludos desde Brasil. Abdías Reyes dice, saludos de Tijuana. Héctor Oropesa dice, felicidades, Dani, por el objetivo, gracias. Multi Guarico dice, hola, Dani, un llanero desde Chile, abrazo enorme, querido pueblo chileno. Nelidad dice, ante todo, felicidades. Akira dice, buenas tardes, Daniel. Vamos, dice Rafael. Hola, dice Asfresito. César Ortiz Moreno dice, un saludo, mi querido Daniel. Te saluda un ecuatoriano desde Barcelona, España. Abrazo enorme, Ecuador. En la semana vamos a estar analizando el debate presidencial que se estuvo haciendo en el día de ayer. Mucha tela para cortar. Hubo una denuncia presentada por los compañeros de la Revolución Ciudadana, del Frente UNES, de la lista 1, por unas cuantas irregularidades que, bueno, no nos vamos a meter en ese tema. En la semana vamos a estar analizándolo en profundidad. Dulce M dice, saludos desde México. Alan Pérez dice, saludos de Las Vegas. Julio Meneza ahí nos manda unas manitos. Miguel Ángel Hernández dice, ¿qué tal, mi buen Daniel De Vita? Saludos desde la ciudad de... ¿desde la ciudad de dónde? Bueno, se me fue el mensaje. Mucha gente ahí. Saludos de Ecuador, dice Ramón. Sí, ¿qué pasa en Ecuador, Daniel? Estoy desactualizado, dice Rafa. Alberto Sánchez dice, saludos de Portugal, un venezolano. Ana Sofía dice, hola Dani, comentame cuál es tu postura a la decisión de Guatemala y México de no dejar pasar la nueva caravana. Bueno, un montón de temáticas y en un ratito vamos a estar respondiendo preguntas. Y en un ratito, una vez que terminemos este informe, les voy a contar una sorpresa muy especial, algo, un acontecimiento que yo sé que ustedes estaban esperando, que va a ocurrir dentro de unas horas, así que estén atentos, que en un ratito también les voy a contar. Y bueno, nos vamos a quedar también respondiendo preguntas como siempre, así que háganme acordar. México te saluda Daniel, dice Angelina. Juan de León dice, saluda Daniel del estado de Arizona. Cuánta gente, che, del otro lado, me encanta. No se olviden de compartir esta transmisión, esta es una transmisión realmente importante en el sentido de que tiene información que nos sirve siempre. A veces nos dedicamos, no sé, a hablar de una cuestión de coyuntura, de algo que está ocurriendo esta semana, que es importante, obvio que sí. Ahora, este tipo de informes sirven siempre. Dentro de 2 años alguien va a decir, che, ¿qué es la Patria Grande? Bueno, acá vamos a tener esta herramienta para comunicar, para contar y para entender nosotros mejor. Así que nos vamos a meter de lleno en el informe. Como les dije, una vez concluido el informe, vamos a estar respondiendo sus preguntas, háganme acordar, y vamos a estar anunciando una sorpresita, algo que ustedes nos pidieron, algo que ustedes están esperando hace rato, y en un ratito nomás también lo vamos a estar concretando. Así que nada, es un placer volvernos a encontrar. Nos vamos a meter de lleno en el informe, nos vamos a servir del material de la gente de Pensar en Argentino, que ha hecho un material sobre la Patria Grande que es fantástico. Vamos a utilizar testimonios de Norberto Galazo, uno de los historiadores más importantes de la Argentina. Vamos a estar sirviéndonos de dibujos animados, atentos con esto también, vamos a tener dibujos animados, y bueno, también el testimonio, la palabra de muchos de nuestros referentes, de muchos de nuestros líderes, que también nos van a ayudar a comprender de qué se trata esto de la Patria Grande. Así que, si estamos listos, si no hay ninguna objeción, ahí arrancamos con el informe. Me calzo los auriculares
y nos metemos de lleno en el análisis. Manuel Ugarte fue uno de los pensadores más importantes de Latinoamérica. Este hombre que toma las ideas de justamente de la patria grande, de la unidad latinoamericana, de Bolívar, de San Martín y de tantos otros libertadores y le da un marco teórico, lo desarrolla. Y Manuel Ugarte profundiza fundamentalmente con lo que nos ocurre después de liberarnos de la corona española, porque ahí empieza la opresión que arrastramos hasta el día de hoy. La opresión anglosajona, primero el Imperio Británico, luego los Estados Unidos, responsables de nuestra balcanización. Ellos se unían y a nosotros nos dividían. Ellos eran proteccionistas y a nosotros nos obligaban a aplicar el librecambismo. Así ellos, hoy por hoy, son una superpotencia y nosotros seguimos renegando con el atraso, con la miseria, con la pobreza. Bueno, todo eso no fue de casualidad, todo eso no ocurrió de milagro. Todo eso tiene una explicación teórica fundamental. Y no solo podemos comprender lo que nos pasó y nos pasa, sino que también tenemos las herramientas para salir de eso, para cambiar nuestra realidad. Porque Latinoamérica puede y debe ser una potencia, puede y debe hacerse respetar ante el mundo. Así que bueno, vamos a comenzar con este informe donde comienza la gente de Pensar en Argentino, que nos va a contar quién fue Manuel Ugarte y por qué es importantísimo que vos que estás ahí del otro lado lo conozcas, sepas quién es, qué hizo y sobre todo sus ideas, porque las ideas de Manuel Ugarte son lo que nos van a llevar a vos y a mí a la soberanía, a la independencia y a la justicia social. Comenzamos. Manuel Ugarte nació en Buenos Aires en el año 1875. Su familia era de clase alta, por lo que tuvo acceso a la mejor educación y círculos literarios de la época. Llegó a convertirse en un autor prolífico con 40 obras escritas. Entabló amistad con importantes autores como José Ingenieros, Ricardo Rojas, Miguel de Unamuno, Rubén Darío, José Enrique Rodó, Rufino Blanco Fombona o Ricardo Palma, entre otros. Y aún así sigue siendo prácticamente desconocido por la mayoría de los argentinos, incluso por los interesados en política. Pero no por casualidad, sino porque sus ideas son contrarias a los intereses que configuran nuestros centros de difusión cultural, los medios de comunicación y la educación. A los 20 años, Ugarte viajó a Nueva York. Hasta entonces, su carrera era solo literaria y no estaba muy interesado en política. Pero este viaje marcó el resto de su vida y su obra, ya que fue ahí mismo, en Estados Unidos, donde comprendió los peligros del imperialismo. Desde entonces y hasta el final de sus días, se dedicó a alertar al resto de americanos al respecto, siempre teniendo que aclarar que su prédica no era en contra del pueblo estadounidense, sino contra una política criminal y en defensa de su pueblo, en defensa de todos los iberoamericanos. Su obra política gira en torno a estas grandes ideas, la diferencia entre la América anglosajona y la América hispana, incluyendo Brasil, la reinterpretación del proceso separatista o independentista del siglo XIX y la necesidad de retomar el nacionalismo superior o continental, es decir, de concretar la patria grande o la patria final. ¡Patria grande! ¿Y ahora dónde estoy? Bueno, ahí teníamos la introducción de quién es Manuel Ugarte, vamos a estar hablando de él todo el tiempo, y ahora les voy a compartir este fragmento de estos dibujos animados. Este programa se llama El maravilloso mundo de Samba. Gran producción del Ministerio de Educación argentino durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, donde de una manera muy simpática, muy amigable y muy graciosa, hay que decirlo, nos van a explicar también qué es esto de la patria grande. Vamos con Samba. En una playita cerca de La Habana, en la isla de Cuba. ¡No! ¡Un caracol que habla! Fui yo el que te habló, chico. ¡Ah! Ya lo sabía. ¿Y quién es usted? José Martí, poeta, periodista y político cubano. ¿Y tú de dónde eres? De Clorinda, Formosa, en Argentina. ¿Argentina? ¡Qué chévere! Somos hermanos. ¿Hermanos? Hermanos de la misma patria grande, Latinoamérica. Todos unidos para ser libres, para luchar contra toda forma de dominación. Cuba aún no ha podido independizarse, y eso me entristece mucho, Samba. Pero estamos preparándonos para combatirlos. Ah, como San Martín. Su lucha y la de tantos otros nos han inspirado. Al ideal de patria grande, tomada de Bolívar, tomada de Martí. Dos hombres caracterizados por su espíritu rebelde
valientemente rebelde, podemos decir, muy valientemente rebelde, que los llevó a un antiimperialismo proclamado, abierto, pedagógico, motivante, que tantas conciencias despertaron y que aún están vivas en nosotros, la conciencia antiimperialista de Fidel y de Chávez, como dos valientes antiimperialistas del siglo XX que nos legaron el antiimperialismo del siglo XXI, que hoy tiene más vigencia que nunca frente a las tropelías, los abusos y los atropellos del gobierno de los Estados Unidos. Manuel Ugarte insistió en reconocer la existencia de dos Américas, la anglosajona, conquistada por el Imperio inglés por un lado, y la colonizada por España y Portugal por el otro. Concebía a estas dos como entidades antagónicas con intereses contradictorios, y que la frontera de México no solo separa dos países, sino dos civilizaciones con origen, idioma, religión y costumbres diferentes. Hay notables diferencias y contrastes entre ambas Américas. La diferencia que primero salta a la vista es el desarrollo y la prosperidad que los estadounidenses alcanzaron y mantienen hasta la actualidad, mientras que la gran mayoría de los iberoamericanos se mantienen en la pobreza a pesar de contar con iguales o mejores recursos. Para Ugarte, esta diferencia se debe a que cada América tomó rumbos distintos. Al independizarse, las 13 colonias inglesas formaron una única nación con un solo interés y una sola bandera: los actuales Estados Unidos de América. En aquellos años eran 4 millones de personas, actualmente son alrededor de 330 millones. Ocupaban un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados que expandieron hasta los 10 millones, convirtiéndose en una inmensa nación continental bioceánica. Es decir, se unieron, multiplicaron no solo la cantidad de su población, sino también la extensión de su territorio, avanzando primero contra los indios y luego contra los mexicanos, que perdieron más de la mitad de su territorio. Los hispanoamericanos, por otro lado, procedimos completamente al revés luego de independizarnos. De 8 jurisdicciones, formamos una veintena de naciones con fines e intereses contrapuestos. Nos dividimos y subdividimos e incluso perdimos territorios. Nos hicimos la guerra y matamos unos a otros, o en el mejor de los casos nos ignoramos, conociendo lo que pasa en China, pero ignorando lo que pasa en nuestros países vecinos. Algunos ejemplos de esto son la Guerra del Brasil, la Guerra de la Triple Alianza y el genocidio contra el pueblo paraguayo, la Guerra del Pacífico y todas las guerras civiles que tuvimos luego de separarnos. Somos una veintena de países y cada uno se cree superior al vecino. Unos apelan a su extensión, otros a su comercio, a sus instituciones o incluso a sus equipos de fútbol, ignorando o pretendiendo ignorar que somos el mismo pueblo con las mismas raíces culturales, el mismo espíritu separado por límites caprichosos que nunca tuvieron razón de ser, demarcando naciones sin respetar siquiera los límites de los antiguos virreinatos. Si Virginia, Nueva York, Pensilvania y el resto de colonias británicas hubieran procedido como lo hicimos nosotros, aliándose al extranjero para hacerse la guerra y dividiéndose, probablemente ninguna de ellas sería una potencia mundial como aún lo son, estando unidas. Pero no solo los Estados Unidos son un ejemplo de unidad. También Italia y Alemania se formaron tras unificar regiones que antes habían estado en guerra y ni siquiera compartían la lengua. Entre nosotros hay menos diferencia entre un mexicano y un argentino, por mencionar los países más alejados, que entre 2 franceses, 2 rusos o 2 italianos de regiones distantes. Entonces, ¿por qué no podríamos unirnos siendo el mismo pueblo con leves matices desde México hasta el Cabo de Hornos? Bueno, ahí escuchamos esto y esto es absolutamente revelador. ¿Cómo puede ser que se hayan constituido naciones como Alemania o como Italia, donde había idiomas distintos, costumbres distintas, historiales de odios, de guerras, familiares, de tribus, de etnias? Bueno, ellos tenían un problemón. Constituir una unidad con gente que se odiaba, que se habían hecho la guerra, que se habían matado, que hablaban idiomas distintos. Bueno, nosotros no. Después de la independencia empezaron las guerras y ahora nos vamos a meter en ese tema de por qué. Pero previo a eso no había un historial de odio, de bronca, de venganza entre nuestros pueblos. Teníamos un idioma común, una cultura común. Ahora, ellos entendieron que tenían que unirse teniendo 200 millones de diferencias. Nosotros teniendo todo en común, terminamos separados. Vamos a escucharlo ahora a Norberto Galazo, ahí lo tienen. Les pido disculpas por esta vanidad, pero bueno, es una de las cosas que más atesoramos, este tipo de cosas. Ahí lo tenemos a Norberto Galazo, insisto.
el historiador, a mi juicio, el historiador más importante de la República Argentina, uno de los intelectuales más brillantes de mi país, y ahí la gente de Radio Caput, que les mando un abrazo grande, le hacía llegar nuestro primer álbum, que es el que tiene en sus manos, Patria en la Mira, así que ahí lo tenemos a Norberto con nuestro primer disco, que bueno, esta foto tiene un valor inmenso para mí, y vamos a escucharlo, a Norberto Galazo hablarnos sobre Manuel Ugarte, este hombre que ha sido el que tomó las ideas de la Patria Grande y las plasmó, las investigó, viajó por el mundo, escudriñó la Patria Grande en todas sus dimensiones y nos brinda todo el material teórico, político, filosófico que respalda la unidad latinoamericana. Así que vamos a escucharlo al señor Norberto Galazo contarnos sobre el inmenso, el enorme Manuel Ugarte. Ahí lo tenemos. El viaje, y él se pasa de 1910 a 1912 recorriendo América Latina, y cuando su primera experiencia en Estados Unidos le permite advertir claramente que en Estados Unidos la idea es dominar América Latina, él asiste a una campaña electoral donde los candidatos presidenciales en Estados Unidos dicen que el objetivo principal de Estados Unidos es dominar hasta Tierra del Fuego. Entonces él publica una alerta también en el diario El País de Pellegrini, por ejemplo, que también era autonomista, que a veces se lo simplifica también como un hombre del conservadurismo. Este dato que nos da Galazo es clave. ¿Qué está diciendo? Manuel Ugarte empieza a investigar, viaja por el mundo, viaja por Latinoamérica, va hacia los Estados Unidos y escucha cuál era el discurso de los políticos norteamericanos. Y muchos decían, en público, sueltos de cuerpo, sin ningún complejo, el objetivo de los Estados Unidos es avanzar hasta Tierra del Fuego, hasta la Argentina, hasta la parte más austral del continente. Entonces, habían avanzado sobre México, habían robado su territorio, después van a invadir Nicaragua, Centroamérica. Bueno, los gringos tenían el objetivo de prolongar la invasión y la anexión, lo que le hicieron a México, ir avanzando poco a poco hasta llegar hasta la Argentina. Y cuando Manuel Ugarte comprende esto, lo escucha, siente la inmensa responsabilidad que lo tiene que denunciar ante el mundo, que los latinoamericanos teníamos que comprender el peligro que estábamos enfrentando. Y que le hace lugar a Ugarte para que Ugarte publique un artículo alertando sobre el avance de los Estados Unidos, es decir, el peligro del avance imperialista. Y él allí va juntando esta concepción de la unidad de la patria grande con el antiimperialismo, y se va a Francia, donde se encuentra con Jean Jaurès y el Partido Socialista, y él dice: advierto claramente que la sociedad está dividida en opresores y oprimidos, entonces yo me quedo con las víctimas. Y se hace socialista, y ahí ensambla el socialismo con sus propias ideas latinoamericanistas y nacionales, ¿no? Que le da una posición muy singular, que por supuesto la prepotente Buenos Aires, europeizada y cosmopolita, rechaza totalmente, incluso el Partido Socialista, que lo va a expulsar en 1913. Bueno, Ugarte, viajando por el mundo, comprende cabalmente esta diferencia entre opresores y oprimidos y decide hacerse socialista. El tema es que cuando viene acá a la Argentina, el Partido Socialista lo expulsa y le dice: nosotros no queremos saber nada con vos. Porque el Partido Socialista en la Argentina y la mayoría de nuestros países era absolutamente cipayo, europeísta, y termina constituyéndose como parte del establishment finalmente. Después Manuel Ugarte va a encontrar su lugar en un socialismo muy diferente que el Partido Socialista europeizado. Lo va a encontrar en el socialismo nacional de Juan Domingo Perón. Pero bueno, no nos adelantemos, eso viene después. Diciéndole que él viene de haber visitado pueblos bárbaros, insertos en la barbarie, que son los pueblos latinoamericanos, ¿no? Los mejores patriotas serán los que pospongan los patriotismos locales al patriotismo continental.
Como es evidente, nuestra balcanización y nuestras guerras fueron promovidas por las potencias que se beneficiaron con la ruina del Imperio Español, aliadas a las oligarquías locales. Pero ahora veamos algunos ejemplos de lo que nos pasó en el aspecto territorial. Antes de ir a los ejemplos, le quiero agradecer a José Chable, muchas gracias hermano por ese superchat. Dice, disculpa, ¿me puedes explicar quién es la Patria Grande? Bueno, justamente estamos en eso, mi amigo. He visto que la sacan en muchos videos, pero ¿quién es la Patria Grande? Dime, por favor. Estamos respondiendo esto justamente en este preciso momento. José, muchísimas gracias por tu apoyo, por apoyar este espacio. No se olviden de poner el pulgar arriba. Veo muy poquitos me gusta y nos vamos a quedar con poca audiencia. Si es así, saben que el número de pulgares arriba es fundamental para que más gente venga, para que seamos todos los que tenemos que ser. Así que les pido por favor a aquellos que están del otro lado ahí que revienten el pulgar arriba, que le pongan me gusta al video porque tenemos que ser muchísimos más. Esta puede ser probablemente una de los encuentros más importantes que vamos a tener, así que bueno, depende también mucho de ustedes que nos ayuden a llegar a toda la gente que tenemos que llegar, así que revienten esos pulgares arriba. Ahora sí, vamos a ver lo que ocurrió con nuestro territorio. En 1806 y 7 los británicos invaden el Río de la Plata. En 1814 se quedan con la Guayana británica. En 1828 la banda oriental es segregada del resto de provincias rioplatenses e independizada. En 1833 los británicos ocuparon las Islas Malvinas. En 1836 Texas se independiza de México para luego ser anexada a los Estados Unidos. Poco después, México perdió más de la mitad de su territorio. California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, partes de Arizona, Wyoming, Kansas, Oklahoma y la Mesilla, con idéntico fin. En la década de 1850, William Walker invadió México, Nicaragua y otros países centroamericanos con idéntica intención de anexar más territorios a Estados Unidos. Tras provocar la guerra contra España a fines de ese siglo, Estados Unidos ocupa Puerto Rico, Cuba y Filipinas. En 1903, luego de varios intentos, Panamá se separa de Colombia. Y así se podría continuar con la lista de secesiones y ocupaciones territoriales que sufrimos desde nuestras independencias nominales. Y todo esto pasando por alto las anteriores desintegraciones de los antiguos virreinatos y de los intentos de reunificación como la Gran Colombia, la Confederación Peruano-Boliviana o la República Federal de Centroamérica, también frustrados. Durante el siglo XIX, los británicos y estadounidenses avanzaron sobre los hispanoamericanos en forma de pinza, los británicos por el sur y los yanquis por el norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la hegemonía estadounidense sobre el continente y, como sabemos, el derrocamiento de gobiernos nacionalistas y el establecimiento de dictaduras serviles y genocidas fue una práctica corriente de ese imperialismo durante el siglo XX. Sobre todo, se oponen a los gobiernos que, como los de Juan Domingo Perón, Carlos Ibáñez del Campo o Getúlio Vargas, promuevan la integración regional. Perón afirmaba que el año 2000 nos encontraría unidos o dominados, y desgraciadamente no se equivocó. Ese fue el imperialismo que Manuel Ugarte se dedicó a denunciar, pero no solo a través de libros y artículos. Ugarte hizo una gira quijotesca por todo el continente, dando conferencias públicas ante miles y miles de hispanoamericanos, predicando la necesidad de unirnos para defendernos. De ahí proviene su bien merecido apodo de Apóstol de la Patria Grande. Con su propio dinero, de manera independiente, sin aspirar a ningún cargo político, siendo censurado por algunos gobiernos y víctima de una campaña de propaganda internacional en su contra, viajó por todos los países de Iberoamérica, de norte a sur, porque para él, hacer política era defender ideas, no intrigar para subir. En esta ocasión, los partidos... Bueno, ahí queda claro qué es la Patria Grande, la unidad territorial, política, como bloque de todos los países de nuestra América. Hispanoamericanos, si a algunos les molesta hispanoamericanos, ¿cuál es la diferencia? Todas las colonias británicas se unieron y conformaron los Estados Unidos de Norteamérica. Todas las colonias británicas se unieron y formaron un Estado poderoso, potencia mundial. Todas las colonias de España, en lugar de unirnos y ser una potencia mucho más grande en extensión, en población, en territorio y en recursos, nos dividimos en veintenas de países. En una veintena, perdón. Bueno, ahí está muy claro. Ellos se unieron, todas las colonias británicas formaron un solo Estado. Todas las colonias de España formamos un puñado de estados chiquitos y débiles. Y nos destrozaron, en conjunto con esta maniobra de pinzas, como bien explicaba recién. Estados Unidos por el norte, Gran Bretaña por el sur. Nos balcanizaron, nos hicieron la guerra, nos destrozaron, nos robaron territorio.
nos endeudaron y controlaron nuestras economías, nos robaron la soberanía, la independencia y la posibilidad de generar justicia social. Por eso Latinoamérica es uno de los continentes más injustos del mundo, más desiguales, menos equitativos. ¿Qué es la patria grande? La obligación que tenemos todos los latinoamericanos de bien de unirnos en un solo bloque, ser esa potencia que estamos llamados a ser y que nunca vamos a ser disgregados en paisitos que compiten entre ellos, en vez de darse cuenta que somos lo mismo. Que nuestras coincidencias son infinitamente superiores a nuestras diferencias. Y cuando las coincidencias son tan grandes y las diferencias son tan pocas, lo que hace la gente inteligente es unirse, conformar un Estado enorme, poderoso, que se planta ante el mundo a discutir, como bloque, unidos. Imaginemos una nación con toda nuestra población, con todos nuestros recursos naturales, tecnológicos y estratégicos, haciéndose respetar ante el mundo. Pero no, nos paramos ante el mundo como pequeños paisitos débiles. Y nos han robado territorio, nos han endeudado, nos han implantado, nos han impuesto gobiernos miserables. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la mentalidad, porque la patria grande primero es acá, y acá, en el corazón. Y después la vamos a llevar a la práctica, en términos políticos, en términos prácticos. Pero tiene que empezar acá y acá, entendiendo que los latinoamericanos somos hermanos. Vamos a ver este concurso entre Simón Bolívar, gran libertador de nuestra América, y el francés Napoleón. Participantes son Simón Bolívar y Napoleón Bonaparte. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Cuál es la diferencia entre un conquistador y un libertador? ¡Tiempo ya! ¡Quiero mi monumento! A ver, Napoleón Bonaparte. Un conquistador es una persona que domina y controla a otros pueblos o países. Como yo, que conquisté casi toda Europa. ¿Y un libertador? Bueno, un libertador sería algo así como... Yo, casualmente, que liberé a Europa de la monarquía, llevando la Revolución Francesa a todo el mundo y apoderándome de él también. O sea que, conquistador y libertador es lo mismo. ¿Soy yo? Veamos qué dice la tribuna. Incorrecto. Oh, ¡maldición! A ver, Simón Bolívar, ¿sabe la respuesta? ¿Quiere su monumento? Como dijo el emperador Bonaparte, un conquistador es alguien que somete, controla y domina a otros pueblos a través de la guerra. Mientras que un libertador es la persona que lucha para liberar a un pueblo de sus tiranos, como luché yo por América. A ver, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Correcto! ¡Muy bien! El monumento de hoy es para... ¡Simón Bolívar! En 1910 inició su gira en España, luego viajó a América y recorrió México, Cuba, Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, entre otros, hasta concluirla nuevamente en España 10 años después. A todos los países llevó el mismo mensaje de unidad y alerta sobre el imperialismo. A pesar de todas las dificultades, llegó a ser verdaderamente popular, dando conferencias ante miles de hispanos que aplaudían sus ideas porque interpretaban e interpretan el sentir de todo un pueblo. En medio de esta gira, también llegó a dar una conferencia en Nueva York, en el corazón del imperialismo. Habló en español y repartió folletos con la traducción al inglés. Al final de la misma, les dijo en la cara, hablando en nombre de todos los hispanos: ustedes son un gran pueblo, son la nación más próspera del mundo. Ustedes son un milagro en la historia, pero ustedes no lograrán nunca, ni con la diplomacia ni con los cañones, doblar la independencia, la rebeldía, el orgullo indomable de nuestro gran conjunto, que está dispuesto a todos los sacrificios para preservar su autonomía en beneficio propio y en beneficio de la humanidad. Amigos siempre, súbditos jamás.
Es necesario volver a aclarar que este mensaje no es contra el pueblo estadounidense, muchas veces ignorante de los crímenes que se cometen en su nombre. El nacionalismo superior o continental del que habla Ugarte no ataca a nadie, sino que es en defensa de una civilización. La civilización que se formó principalmente del mestizaje entre los pueblos americanos prehispánicos y los españoles y portugueses, al que contribuyeron las inmigraciones posteriores y que aún tiene muchísimo que aportar a la humanidad en beneficio de todos. Antes de pasar a otro tema, hay que considerar el aspecto demográfico. Como vimos, en Estados Unidos fomentaron la tasa de natalidad y la inmigración para incrementar exponencialmente su población, considerada un factor importante para el desarrollo de la nación. Pero como explicaba Arturo Jaureche, para el modelo económico de simples abastecedores de materias primas que impusieron y rige en nuestros países, el aumento de la población representa un problema. Por eso, nuestros países siguen siendo generalmente países despoblados y mal poblados. La poca población que tenemos está amontonada en las ciudades, puertos o capitales de nuestros países, mientras que el interior de estos se mantiene desértico. Quizá porque ese territorio y esos recursos estén siendo reservados por las potencias. Esto también es muy llamativo, muy revelador. Uno dice, ¿por qué en un país como Argentina, que es tan vasto, tan extenso en territorio y tan poca gente? Y bueno, es fácil darse cuenta de que hay intereses de que todo el alimento que se produce en la Argentina alimente otras latitudes. Si los argentinos fuéramos más, necesitaríamos consumir los alimentos que nosotros mismos generamos. Ahora, como somos pocos, hay excedente, mucho excedente que se puede llevar afuera, y es la problemática que tenemos hoy. Yo les contaba durante esta semana el problema que está teniendo el gobierno con los productores de maíz, que produjeron 60 millones de toneladas de maíz, y nosotros, el mercado interno argentino, solamente consume 20 millones de toneladas al año. O sea, tienen 20 para abastecer el mercado interno y les quedan 40 toneladas para exportar. Pero ni así. La avaricia, la codicia de nuestra oligarquía es tan grande que ni siquiera quieren vendernos un precio razonable esas 20 toneladas de maíz que necesitamos los argentinos. La quieren exportar toda, o en todo caso que los argentinos paguemos el maíz al precio internacional, que lo pagan los que importan el maíz. Bueno, es un problema tan viejo, tan antiguo, tan estudiado, tan fácil de identificar y tan difícil aparentemente de resolver. Pasaron 200 años y seguimos renegando con lo mismo, de que la comida de los argentinos no es para los argentinos, es para exportar, es para que se llenen de dólares un puñadito de magnates y el pueblo argentino no pueda alimentarse como corresponde. Bueno, esto no es una cosa vieja, intelectual, que solamente está en un libro. Esto es entender cuáles son nuestros problemas prácticos de hoy, de por qué la comida está cara y cómo lo podemos resolver. Continuamos con Norberto Galazo. Métol Ferré, es ensayista oriental muy importante, llega a la conclusión de que Uruguay no tiene destino sola. Necesita que México, Brasil y Argentina hagan la patria grande para que Uruguay pueda tener un destino, ¿no? Entonces esta idea de él, que también la tenía Guido Spano con respecto al... Es decir, en la América Latina se despedaza a través de la acción del imperialismo británico, pero lo hace a través del siglo. Entonces van quedando restos, por ejemplo, el fenómeno musical que se da después en Atahualpa Yupanqui, que es tanto escuchado en el norte argentino como en Bolivia o Perú, ¿no es cierto? Hay aspectos culturales. Acá Norberto hace énfasis en lo importante que es la cultura, en esto de la patria grande, la unidad latinoamericana, y pone como ejemplo a Atahualpa Yupanqui, que era un músico argentino que se escuchaba tanto en Argentina como en Bolivia como en Perú. Y bueno, esto nos interpela, por supuesto, que es lo que intentamos hacer con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha colaboración de cada uno de ustedes, de a través del arte ser genuinos representantes de la unidad latinoamericana. Por eso cuando nos escuchan desde tantas partes del mundo, fundamentalmente de todos los rincones de nuestra América, a uno se le llena el corazón de orgullo, porque lo que tenemos que hacer es continuar con el trabajo que han hecho enormes como Atahualpa Yupanqui. Le quiero agradecer ahí por su superchat a Marines Reiser, que dice: ¿tienes un grupo de Telegram? Saludos de Tijuana. Tenemos un canal de Telegram que es este que está acá abajo, y a Akira Mato, que también nos manda un superchat. Muchísimas gracias, dice, para que continúes con esta gran misión por la patria grande. Muchísimas gracias, querido.
Continuamos. El idioma es igual en general, salvo Brasil, donde podría estar considerarse hasta como un dialecto el portugués. Solos tendremos muy poca incidencia en un orden mundial que muchas veces no solo es injusto, es inmoral, y también nos pasaríamos todo el día, toda la tarde, toda la semana hablando de por qué esa inmoralidad del orden mundial. O sea, ejemplos sobran, los tratados de protección recíproca de inversiones, todo en función de capital, un GAFI, un grupo de acción financiera sin ninguna legitimidad, las 7 autodenominadas economías más poderosas del mundo, diciéndonos cómo controlar el lavado de activos, pero en sus países están todos los paraísos financieros y no hacen absolutamente nada. Y les insisto, podríamos seguir enumerando muchas contradicciones. Solos no vamos a poder incidir en ese inmoral orden mundial. Juntos podemos lograr muchísimo. El mundo del futuro será un mundo de bloques. Construir la patria grande ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia. Ya no tenemos tiempo que perder. Argentina, siendo el 8º país más grande del mundo, ocupa el puesto 31 en cantidad de población, con menos población que España, lo cual es grave si consideramos la diferencia de superficies y la cantidad de alimento que producimos y podemos producir para alimentar otras decenas de millones de personas. Bolivia, ese gigante sudamericano, tiene la misma población que Cuba y menos población que Ecuador. Y para terminar los ejemplos, toda la población sumada de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela ni siquiera igualan la población de Estados Unidos. Todos estos países suman alrededor de 268 millones de personas, mientras en Estados Unidos viven alrededor de 330 millones. Recordemos el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200 desarrollado por Henry Kissinger como consejero de Seguridad Nacional en 1974, según el cual el crecimiento de la población de nuestros países representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, por lo cual tienen que controlar y reducir el crecimiento de nuestra población. Al respecto, podemos mencionar la esterilización forzosa de cientos de miles de mujeres y hombres indígenas llevada adelante en la década del 90 por la dictadura de Alberto Fujimori en Perú. Esto se lo comentaba la semana pasada, esto está en juicio ahora. Se lo lleva ante la justicia a este genocida, Alberto Fujimori, por esterilizar contra su voluntad, por ligar las trompas y hacerle vasectomías contra su voluntad a casi 400.000 indígenas. Esto no es una teoría de conspiración loca que dice alguien ahí por YouTube. No. Está en juicio esto. Casi 400.000 castraciones hizo este hijo de puta. Sigue en esto, obediencia a esos mandatos imperiales. También consideremos la intromisión de ONGs financiadas por gente como George Soros a través de su fundación Open Society que promueven ideologías antinatalistas en nuestra región. Incluso el Papa Francisco, en el punto 50 de su encíclica Laudato Si, denuncia a los organismos financieros que condicionan a nuestros gobiernos para que apliquen políticas de control demográfico a cambio de créditos. Cuando hablamos de George Soros, muchos del otro lado lo primero que van a pensar es en el aborto. Y a mí me parece que tenemos que salir un poco de esa dicotomía, de esa disyuntiva, porque me parece que es un poco la punta del iceberg. A mí me parece que discutir la legalidad o no del aborto es un tema que nos corre del eje. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de legalidad o no legalidad. El aborto existe. En los países donde es legal se producen abortos, y en los países donde es ilegal también se producen abortos. En todo caso, lo que se termina decidiendo es si la justicia lo va a castigar o si se va a hacer en la clandestinidad o se va a hacer cuidando normas sanitarias y reducir un poco la mortalidad de las mujeres. Ahora, los abortos existen igual, sea legal o no sea legal. ¿Cuál es la discusión de fondo? Lo preocupante de esto, y si a alguno le interesa lo puede buscar en internet, el informe Kissinger, que este tipo nefasto de los Estados Unidos hacía un informe alertando a Seguridad Nacional en Estados Unidos diciendo: los latinoamericanos se reproducen mucho, tienen muchos hijos. Y eso es un problema, y miren si lo están viendo ahora en el mismo imperio, que los mexicanos están alcanzando una proporción de la población inmensa. Esto Kissinger lo alertaba mucho tiempo atrás y decía: tenemos que hacer que los hispanoamericanos, que los pueblos que surgen de la mezcla entre indígenas y españoles dejen de reproducirse.
Y esto es cultural. Y eso no lo va a cambiar ninguna ley. ¿Cuál es el verdadero propósito de este magnate y de muchos otros? Solo es quizás la cara visible. ¿Pero qué es lo que buscan? Que no tengamos ganas de reproducirnos, que no tengamos ganas de tener hijos. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Antes tener una familia era algo bueno, tener una familia era algo lindo. Uno tenía hijos y se sentía orgulloso. Y los abuelos se sentían orgullosos de sus nietos. Bueno, ahora empezamos a ver de que tener una familia es al pedo. No sirve, no sirve para nada, no vale la pena. Lo mejor que le puede pasar a uno es transformarse en un emprendedor y ser Steve Jobs, o ser el CEO de una compañía, o llegar a ser gerente de algo. Y tener una familia es una estupidez. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En los valores, en la cultura. En poner a la familia nuevamente en el lugar que debe ocupar, que es la primera institución del Estado. No hay mayor motivo de orgullo que la familia, que los hijos. Somos seres sociales. El ser humano ha sobrevivido y no se ha extinguido porque vive en sociedad, porque sentía la necesidad de unirse a otros y vivir en comunidad. El ser humano solo muere, el ser humano en comunidad domina el mundo. Nos lo dice la propia historia. Y algunos dicen, no tengas hijos, mejor estudiá. No tengas hijos, mejor tenés que hacer tu carrera. Como si fueran cosas que compiten, antagónicas. O tengo una familia, o me desarrollo a nivel laboral, profesional. Falsa dicotomía, falsa. Y le voy a contar una historia personal. Una vez un amigo, una persona que quiero mucho, y que me quiere mucho, y probablemente con la mejor de las ondas me lo dijo, quizás como para cuidarme. Yo le estaba contando sobre mis proyectos y él me decía, Dani, igual tenés que olvidarte un poco de tus sueños, de lo que vos querés hacer, porque vos elegiste tener una familia. Y soñar cuando uno tiene hijos no está bueno. Y yo desde ese momento me empecé a levantar todos los días para demostrarle que estaba equivocado. Porque desarrollo profesional, porque sueños, incluso sueños de justicia social, de colaborar para que este sea un mundo mejor, no son antagónicos, no van en contra de tener una familia, todo lo contrario. Tienen que ir a la par. Han pasado 10 años desde esa charla y tengo una familia hermosa que me hace muy feliz y estoy pasando el mejor momento de mi carrera. Mis canciones se escuchan en todas partes del mundo, sobre todo nuestros pueblos latinoamericanos, y eso me llena de orgullo. Y eso que me dijo en ese momento fue un desafío, decir, ¿cómo que familia y sueños, cómo que familia y desarrollo profesional no pueden ir de la mano? Es uno o lo otro. Mentira. Esa es la mentira del establishment, que te dice, no tengas una familia, estudiá. No tengas una familia, sé el mejor empleado de tu empresa para que te asciendan. Vamos a ir a una sociedad con mucha gente exitosa y profundamente solitaria, desdichada. A eso nos quieren llevar, a dejar al ser humano solo como individuo ante el mercado, totalmente indefenso. Muchísimas gracias, Gaudencio Franco, dice fortalecer la patria grande, todos los pueblos de nuestra América. Muchísimas gracias por ese super chat, querido amigo. Intiñú, nuestro querido amigo Wilmer Domínguez dice, wow, qué maravilla de programa, Daniel, gracias mi hermano, un saludo a todas y todos los presentes. Muchísimas gracias a vos, querido Wilmer, por estar ahí, por siempre estar apoyando este espacio. Imaginemos México, Brasil y Argentina, dice Marines Racers. Muchas gracias por ese super chat. ¿Qué tenemos por acá? Dani, confirmame si te llegaron los $200 que te envié por PayPal. No me fijé, pero lo voy a estar chequeando, mi amigo. ¿Cómo es el nombre? Juan Ruiz. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón, Juan Ruiz, por apoyar este espacio, por apoyar este canal. En un ratito te voy a estar confirmando eso. Les decía recién en el informe, mencionaba al Papa Francisco, que alertaba sobre toda esta manipulación que hacen los grandes magnates, los grandes banqueros, a través de sus ONG, para convencernos a los latinoamericanos de no reproducirnos. Esto lo alertaba el Papa Francisco, y quiero que escuchen a Cristina Kirchner contando qué es lo que habló
en una de sus primeras reuniones con Jorge Bergoglio, actualmente conocido como el Papa Francisco. Bueno, ¿qué es lo primero que le dijo Francisco a Cristina Fernández de Kirchner en su primera charla? Ellos ya se conocían, pero su primera charla como Cristina presidenta y Mario Bergoglio ya como Papa Francisco. ¿Qué le dijo? Créditos que por otra parte nunca redundan en beneficio de las grandes mayorías que siguen viviendo entre la sed y el hambre. También hablamos y él fue el que sacó este tema de conversación, lo cual realmente me impactó mucho y muy bien. Me habló de la patria grande. Y cuando me habló de la patria grande me habló obviamente de Latinoamérica y del rol que están cumpliendo los distintos gobernantes de América Latina. Dijo exactamente que era formidable el rol que estaban cumpliendo los distintos gobernantes de Latinoamérica porque trabajaban unidos por la patria grande. Utilizó ese término. Y utilizó ese término, dijo, y ahí fue donde me conmovió definitivamente, porque era el término que utilizaban San Martín y Bolívar. San Martín y Bolívar, me dijo. Así que veo muy bien esa unidad de todos ustedes trabajando en pos de esa patria grande. De nuevo, podemos retomar en este sentido al ejemplo de los Estados Unidos. Mientras nosotros nos separábamos de España para luego adoptar el libre comercio, en Estados Unidos, ya independientes de Inglaterra, aplicaban un férreo proteccionismo económico, el cual les permitió industrializarse. Durante la Guerra Civil Norteamericana se debatieron entre el modelo librecambista, exportador de materias primas y útil a los intereses británicos, sostenido por el sur esclavista, y el modelo industrial proteccionista del norte, que finalmente triunfó y aseguró la unidad de las 13 colonias. Hasta 1860, los Estados Unidos eran un país periférico y subdesarrollado, un exportador de materias primas. Gracias al triunfo del norte y el modelo industrial que desafió a Gran Bretaña, se convirtió en la potencia que sigue siendo. Ha llegado la hora de realizar la segunda independencia. Nuestra América debe cesar de ser rica para los demás y pobre para sí misma. Pero retomando el análisis de las independencias, una vez que el separatismo estuvo consumado, los grandes líderes de la época procuraron al menos mantener la unidad de los territorios que habían conformado los virreinatos españoles. Artigas, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Morazán, Santa Cruz, todos procuraron mantener la unidad como una forma de asegurar la independencia y la soberanía. ¡Momento! Antes de empezar... Mira, justo viene al pelo, porque leí ahí un comentario que decía, la palabra hispanoamericano no me gusta. ¿Y saben cuál es el tema? Que cuando hablamos de hispanoamericano, dos palabras que se juntan, hispanoamericano, americano, nuestra parte ancestral indígena, hispano por nuestra ascendencia española, justamente el que escribe no me gusta la palabra Hispanoamérica lo está escribiendo en español, que es tu idioma, que es el idioma que a mí me permite hablar y que ustedes me entiendan y que ustedes escriban y yo los pueda leer. Así que es tu idioma y lo más probable, salvo alguna casualidad, es que tengas sangre española corriendo por tus venas, además de hablar su idioma y de un montón de factores culturales. ¿Qué es lo que une a los Estados Unidos de Norteamérica? A todas estas colonias británicas que se unen. Su condición sajona, anglosajona. ¿Cuál es la condición que nos une desde México hasta Argentina, de Argentina hasta México? Nuestra condición hispánica. Porque los libros de historia son muy claritos. No había una unidad. Antes de la conquista no había una unidad territorial ni política. Es más, muchos de nuestros pueblos se mataban entre ellos, se robaban gente, estaban en guerra. Entonces, esa unidad de Argentina a México, de México a Argentina, responde absolutamente a nuestra condición hispánica. Entonces, ¿qué es lo que logran estos muchachos? Que uno odie lo que es, ¿no? No, a mí no me gusta la palabra hispánico. Bueno, es el idioma que estás hablando y es lo que a vos te da, además de tu condición americana, por supuesto, es lo que a vos te da el nexo con tu hermano de Bolivia, de Chile, de Perú, de Argentina, de México. Entonces, si sentimos vergüenza de lo que somos, muchos latinoamericanos sienten vergüenza de ser indígenas, muchos latinoamericanos sienten vergüenza de sus raíces hispánicas. Bueno, si vos odias lo que sos, es muy fácil que vengan estos muchachos sajones a decirte, nosotros somos mejores que ustedes son una porquería. Acá vamos a continuar con el dibujo de Zamba. Este es como el villano, el enemigo del dibujo, que es el capitán realista. Fíjense que no es el capitán español, porque nuestra batalla de independencia no se hizo contra el español, se hizo contra los realistas, con los representantes de la realeza, de la monarquía española.
Es más, hubo muchos americanos nacidos en América que pelearon a favor de los realistas, a favor de la corona, y hubo muchos españoles nacidos en la península que pelearon por nuestras independencias. Entonces es muy importante entender esto, ¿no? El enemigo es el realista, el que representa al establishment, a la corona, a la oligarquía española, no al español. Vamos a verlo, al capitán realista. ¿Por qué el locutor nunca me anuncia a mí también? Tiene razón. Capitán realista. Capitán y realista español. No. Con mi nombre completo. Bueno, José María de las Nieves Filomeno Felipe Jiménez García de la Vega y Serafín, capitán y realista español. Pero mi madre me dice Pepín. ¡Ahora sí! ¡A pelear! ¡Seamos libres! ¡Retirada! ¡Ganaron! ¡Son libres! Pero ¿sabes qué? Nunca podríamos haberlo hecho sin la ayuda de nuestros hermanos latinoamericanos y sus luchas, que vinieron mucho antes que las nuestras. Él es Tupac Amaru, que llevó a cabo la mayor revolución indígena de América. Simón Bolívar, que contribuyó a la independencia de Colombia, Ecuador, Panamá. Y no olvides a Venezuela. Manuel Belgrano, siempre partidario de la emancipación de América. Juana Zurduy, la flor más aguerrida del Alto Perú. Emiliano Zapata, líder campesino de la Revolución Mexicana. Artigas, libertador de Uruguay. No podía faltar San Martín, libertador de América. Ah, ahora entiendo qué es la patria grande. Todos ellos lucharon por la libertad, ¿no? Sí, pero no solo forman parte los que lucharon, sino que también incluye a los que continuarán luchando en el futuro, Samba. ¿No es verdad, amigos? Pueblos de la patria grande, unidos por la libertad. ¡Unidos! Tan sencillo como eso, mejor no se puede explicar. Mejor no se puede explicar. Dejemos de lamentar el pasado y actuemos sobre la realidad tal cual es y no sobre una realidad imaginaria como nos gustaría que fuera. Hagamos hincapié en los puntos en común para poder cambiar el presente. Después de los líderes que lucharon por la integración, vinieron hombres diminutos que querían patrias chicas para dominar. Estas oligarquías llevaron adelante las guerras entre hermanos y acabaron con las grandes unidades para crear 20 repúblicas más o menos soberanas sin posibilidad de mantener su autonomía ante las grandes potencias mundiales ni capacidad de influir a nivel internacional. Ahora nos toca a nosotros combatir la visión limitada, egoísta y disolvente, ampliar el concepto que tenemos de nacionalidad abarcando la patria superior, la patria final que conformamos todos los países de Iberoamérica. Y así, formando un solo bloque, coordinar nuestros intereses con España y Portugal, las fuentes de las cuales no tenemos que olvidarnos. ¿Por qué habla de que una vez conformada la patria grande, una vez lograda la unidad de nuestros pueblos, es importante no anexar, no hacer lo mismo porque eso ya no va a volver a pasar, pero sí coordinar nuestras acciones con España y con Portugal? ¿Por qué plantea eso? Bueno, porque tenemos el mismo enemigo, porque el conflicto entre españoles y británicos se traslada a Latinoamérica. El mismo conflicto que tenían británicos y españoles es el conflicto que vamos a tener entre norteamericanos y latinoamericanos. Y hoy por hoy los problemas continúan igual. España y Portugal fueron saqueados, fueron golpeados, a ver, siempre teniendo en cuenta las diferencias territoriales, porque ellos están en Europa, es otra cosa. Ahora, recordemos que muchos cuando hablan de Europa no se refieren a España. España la dejan afuera. A España la consideran el país bárbaro, el país de los idiotas. Esto lo hemos hablado un montón de veces. Así como existe una relación de dominación y discriminación entre los norteamericanos y los latinoamericanos, una situación muy parecida se da con los países europeos del norte y los del sur. Entonces, si tenemos problemas similares, además de una cultura común, si nos oprimen los mismos y tenemos las mismas necesidades de liberación, es importante. Nunca más hay que reproducir un sistema de invasión, de colonización ni de dominación, como el de la monarquía española. Pero sí, cuando España se libere de sus reyes, cuando España se libere de su oligarquía parasitaria, ahí tenemos muchos hermanos también. Porque recordemos también que nuestros libertadores, aquellos que liberaron nuestros países,
pelearon también codo a codo con los que lucharon, con los españoles que lucharon contra su propia monarquía. Recordemos las juntas de Cádiz, recordemos la inmensa batalla que dieron los españoles contra la invasión francesa y contra sus propios reyes, porque ellos también querían ser libres. Y se dio, tanto en Latinoamérica como en España, una misma guerra de liberación. Nosotros nos queríamos liberar de la corona, pero en España también se querían liberar de la corona. Nosotros lo logramos, en España no se logró, por eso esa unidad no se conformó. Y probablemente no se conforme nunca, pero sí que tenemos un destino común. Nosotros todavía tenemos que liberarnos de nuestras oligarquías. Ellos todavía se tienen que liberar de su monarquía. Y tanto nosotros como ellos tenemos que liberarnos de la opresión anglosajona. ¿Se comprende esto, no? Continuamos. Y ellos a su vez deben volver a mirar hacia Iberoamérica, no para intentar revivir viejas estructuras, sino como forma de recobrar la vitalidad perdida desde el ascenso del imperio anglosajón. Entonces hay además la historia de San Martín, que es inexplicable. La historia de Mitre no explica nada de por qué San Martín siente la necesidad. Acá Norberto también nos va a explicar por qué esto de la patria grande está tan escondido. Si es tan evidente, ¿por qué nadie lo ha contado? Bueno, acá va a hablar de aquellos que han tergiversado nuestra historia, y en el caso puntual de la Argentina va a hablar de Bartolomé Mitre, personaje nefasto de la historia argentina, genocida, responsable de la masacre al pueblo paraguayo. Para que se den una idea, todavía tenemos en Argentina una radio, la radio más escuchada de la Argentina se llama Radio Mitre. Un canal de televisión y uno de los diarios más importantes de la Argentina, La Nación, todavía ese medio, primero que ese medio lo fundó Bartolomé Mitre, este hijo de puta, y todavía sigue bajo el control de sus descendientes. Esa oligarquía parasitaria, 200 años después, sigue esclavizándonos. ¿Y qué pasó con este Mitre que encima se transformó en historiador? Y nos contó la historia toda al revés. Nos presentó un San Martín que era enemigo de Bolívar, una cosa ridícula que se choca totalmente con la realidad, y le quitó a San Martín todos sus expedientes y todas las pruebas que hay de su lucha por la patria grande. Por suerte hubo otros historiadores y pudimos conocer la historia oficial, y pudimos leer las propias cartas de San Martín, de su puño y letra, sin que nos lo cuente otro. Ahora, Bartolomé Mitre logró durante muchos años esconder todo esto y decir que San Martín solo peleó por la independencia de Argentina, un país que no existía. San Martín peleó por la liberación de lo que hoy es Argentina, de lo que hoy es Chile y de lo que hoy es Perú. Pero San Martín no decía, estoy liberando a Argentina, ahora después voy a liberar Chile. Para San Martín era todo lo mismo, porque San Martín estaba peleando por la libertad de la patria grande, no de paisitos. Lo escuchamos a Norberto. De avanzar sobre Chile, liberar Perú y seguir liberando pueblos, cosa que según el mitrismo se lo impide Bolívar, que a su vez también está liberando Venezuela y liberando Colombia y liberando Ecuador. Es decir que las raíces comunes de América Latina están en la propia historia. Las ha negado una historia mitrista que se planta en Buenos Aires y mira hacia el Atlántico, como si la Argentina fuera parte de Europa. Entonces, de ahí después aparecen años más tarde escritores como Silvina Bullrich, que dirá que la Argentina es la oficina, pero el hogar es Europa. Ugarte establecía dos analogías. Decía que nuestras naciones son como las ruedas de un vehículo y que no puede romperse una sin inmovilizar a las demás. También decía que nuestra América es como un cuerpo humano, que tal nación es una mano y tal otra es un pie. Si a ese cuerpo se le corta un pie, la mano sigue funcionando, pero el cuerpo en general se vuelve menos ágil y el resto de miembros, a pesar de no haber sido tocados, pierden las capacidades y la funcionalidad y el equilibrio que solo brinda un cuerpo sano y completo. El siglo nos impone un dilema: coordinarnos o sucumbir. Las ilusiones de hoy son las realidades del mañana. Él cuando vuelve a la Argentina... Fantástica la frase de Manuel Ugarte. Muchas gracias César Sánchez por ese superchat. César plantea, somos americanos, canadienses, mexicanos, broilers, argentinos, que no nos quieran separar, todos somos hermanos. A ver, acá me parece que es importante que hagamos una diferencia entre cuando analizamos política y cuando hablamos de humanidad. Por supuesto que todos los seres humanos debemos llegar a una hermandad, ni hablar. Ahora, acá estamos discutiendo política y de relaciones de poder. Y la realidad
es que Canadá es parte de un sistema de opresión anglosajona sobre los latinoamericanos. Y lo que tenemos que lograr es romper esas relaciones de dominación y dependencia. No es un tema del pueblo estadounidense, del pueblo canadiense, es un tema político. Y es una causa absolutamente nacional. Bueno, los hispanoamericanos estamos llamados a unirnos, es la única manera de que nos hagamos respetar. Y después, por supuesto, que personalmente yo tengo amigos y conocidos que son europeos, que viven en Estados Unidos, que todo eso es otra cosa, la parte humana es otra cosa. Por eso hacemos hincapié y hace hincapié la gente de pensar en Argentina todo el tiempo, que esto no es un tema de pueblos, del pueblo latinoamericano, del pueblo norteamericano. O sea, es más, la mayoría de los yanquis no tienen ni idea de todo esto. Este es un tema profundamente político, y la unidad política es entre las colonias, las que fuimos colonias españolas. Estamos llamados a una unidad. Así como se unieron las colonias británicas, deben unirse las colonias españolas y hacerse respetar. Porque ¿cuál es el tema? Que Norteamérica tiene un sistema opresivo. Y eso es una cuestión política, no es una cuestión de voluntarismo humano. Las relaciones de dominación y opresión las han llevado adelante los norteamericanos y todo el bloque anglosajón contra el resto de nuestros pueblos. Entonces, por supuesto que a nivel humano somos todos iguales. Ahora, los países endeudados son los nuestros. Los que recogen el fruto de nuestro trabajo son los del norte. Bueno, esa relación de dominación es la que hay que corregir. Y después, por supuesto, que a nivel humano, todos los seres humanos debemos amarnos. Ahora, lo que tenemos que romper es esa situación colonial. Y no la vamos a romper diciendo somos todos hermanos y somos todos lo mismo. No, nosotros somos hispanoamericanos, somos latinoamericanos, utilicen el término que más les guste. Pero aquellos que somos oprimidos por Norteamérica, y cuando digo Norteamérica me refiero a la Norteamérica anglosajona, debemos liberarnos de esa opresión. ¿Y cómo nos vamos a liberar? Juntos. Esa es la unidad política cultural que tenemos que lograr. Ellos se unieron, nosotros nos separaron. Ellos son potencia y nosotros somos países sumidos en la miseria y en la pobreza. Estamos obligados a resolver esa situación. Ellos fueron proteccionistas, a nosotros nos vendieron el liberalismo, que nos empobreció y nos llevó a esta situación. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser proteccionistas y unirnos. Ellos corren con 200 años de ventaja. Bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? No podemos perder un minuto más. Recién lo decía Rafael Correa. Continuamos con Galazo, que ahora nos va a contar ya cómo se mete directamente el querido Manuel Ugarte en las filas del peronismo. Continúa Norberto. En el año 45, 46... observa que se están sancionando leyes obreras, se están organizando sindicatos, que está cambiando la Argentina y que todas las formulaciones que él había hecho desde el Partido Socialista a principios del siglo y que no recogían ningún apoyo, incluso hasta un código de trabajo bastante avanzado, que se hizo en base a los recorridos que Violet Macé había hecho por el país y había visto la miseria de los trabajadores argentinos mal pagos, la desocupación, las enfermedades, etc. Él ve que el país está cambiando y adhiere al peronismo y, como ya dije antes, es embajador, aunque tiene algunos cortocircuitos con la burocracia de la Cancillería Argentina, propios de los que no quieren que el peronismo avance hacia posiciones más revolucionarias, y propio también ese cortocircuito de las características de Ugarte, que era un hombre de posiciones muy firmes, hombre de duelos, de querellas, que no se detenía ante nada para defender sus ideas, ¿no? De ahí que hay una carta a Perón donde le dice que él abandona su cargo de embajador, pero de ninguna manera abandona las posiciones políticas que se están concretando en la Argentina, y en cierto sentido le hace una alerta con respecto a ciertos personajes que están cerca del gobierno y que en nada ayudan a que el movimiento se despliegue en su plenitud, ¿no? Acá Ugarte le va a advertir a Perón, recordemos, Ugarte termina siendo embajador
de la Argentina gobernada por Juan Domingo Perón, uno de los tipos que más luchó por la unidad latinoamericana. Y Ugarte renuncia a su puesto, pero no renuncia al movimiento peronista. Y le advierte a Perón, dentro de la fila del peronismo hay muchos que conspiran para que no hagamos la patria grande, para que no llevemos adelante nuestra revolución. Bueno, después a Perón lo van a terminar derrocando en el 55, y acá Norberto se va a referir a el plan de unidad que tenía Juan Domingo Perón, que se llamó ABC, y ahora les cuento por qué. Pero, por ejemplo, cuando llegan las elecciones del 51, él está en Niza, donde era el lugar que él más apreciaba porque era un clima muy templado casi todo el año, y viene a la Argentina a votar. Dice, vengo a votar por Perón porque creo que por allí circula el tránsito de una Argentina liberada y convertirla en un país independiente y con una política latinoamericana, justamente en momentos en que Perón está pensando en la unidad de la Argentina con Chile y Brasil, ¿no? El ABC, que después se frustra con el suicidio de Getúlio Vargas. Es decir, que hasta el final sigue considerando que lo mejor que se ha producido en Argentina hasta ese momento es el movimiento peronista, con las limitaciones que Ugarte observa en algunos que son arribistas, como en todo movimientos nacionales, o que son tipos que tratan de estar en el movimiento para hacer su propio beneficio y no el de los trabajadores, ¿no? Pero esa idea de socialismo nacional perdura en él hasta su muerte. Ahí están en el salón. Acá está muy bueno lo que dice, ¿no? El Partido Socialista lo echó a Ugarte, le dijo, estas ideas no tienen nada que ver con nosotros, Latinoamérica no nos importa un carajo, nosotros miramos nada más que a Europa. ¿Y cuál fue el movimiento que acuñó a este hombre, a Manuel Ugarte? El socialismo nacional de Juan Domingo Perón, pero que es el mismo socialismo del siglo XXI que plantean nuestros hermanos latinoamericanos hoy por hoy. ¿Qué era la ABC de Juan Domingo Perón? Argentina, Brasil y Chile. Juan Domingo Perón decía que lo más importante era lograr la unidad del ABC, Argentina, Brasil y Chile, ¿pero por qué? ¿Porque el resto de los países no importaban? No, para nada. Perón decía que por nuestras situaciones culturales, geográficas y económicas, si lográbamos unir Argentina, Brasil y Chile, al resto no le iba a quedar opción. Uruguay no iba a tener manera de sortear territorialmente y económicamente a este bloque, Argentina, Brasil y Chile, lo mismo con Paraguay, lo mismo con Ecuador, Venezuela. Bueno, Perón decía que si él lograba, como presidente de la Argentina, unificar las posturas y formarse en bloque Argentina, Brasil y Chile, el resto de Latinoamérica se iba a terminar uniendo, porque cuando termináramos siendo lo suficientemente grandes y poderosos, México iba a abandonar el norte e iba a asumir su hermandad con Latinoamérica como hispanoamericanos. Finalmente esto se frustra, Perón avanzó muchísimo en este plan, pero bueno, se termina suicidando Getúlio Vargas, en ese momento presidente de Brasil, y bueno, se frustra, y bueno, mucho más después con el golpe que le hacen a Juan Domingo Perón en el 55, donde nos derrocan y viene una de las dictaduras más sangrientas de nuestra historia. Ahora, hasta ahora todo bien, pero ¿cómo se plasma esto en la política real? La patria grande, la unidad latinoamericana. Y yo elegí este ejemplo, podríamos poner miles, ¿no? Yo en lo personal elegí este ejemplo porque tiene que ver con Argentina y con Venezuela. Y acá, en esto que van a ver, se une lo emocional, lo afectivo, lo cultural y lo económico y tecnológico. Todo junto. Van a ver el amor, el cariño entre Cristina y Hugo Chávez. Hacía muy poquito que había fallecido Néstor Kirchner, expresidente argentino y el marido de Cristina. Néstor Kirchner va a estar inaugurando el Salón Néstor Kirchner dentro del Palacio venezolano. Pero en ese momento Chávez tenía cáncer, estaba luchando por su vida. Y van a ver también la postura de Cristina con respecto a la situación personal de Hugo Chávez. Y al margen de lo personal, lo cultural y la amistad entre Argentina y Venezuela y sus líderes, van a ver plasmado lo que es la transferencia de tecnología y el desarrollo económico entre los pueblos de Latinoamérica. Porque así como, por ejemplo, hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador está trabajando fuertemente para incluir a todos los mexicanos dentro del sistema de Internet, para que no haya gente que se puede conectar y gente que no, una de las desigualdades más espantosas en estos tiempos, así como Obrador está trabajando para incluir a todos, 10 años atrás
Cristina estaba luchando por incluir a todos en un sistema de televisión, que no haya gente que podía acceder a la cultura, al entretenimiento de la televisión y otros que no. Y Venezuela iba a formar parte de esto. Así que, como ejemplo, me parece que ilustra muy bien de qué se trata esta hermandad latinoamericana por la que hacemos tanto hincapié. Esta era la relación de Cristina con el eterno Hugo Chávez. Néstor Kirchner, ¡vamos, Hugo! Hola, Hugo. ¿Me escuchás? Mira, está en el salón Néstor Kirchner. Estamos escuchando, Cristina, con todo nuestro corazón. Venezuela, Argentina, un abrazo al pueblo argentino y otro aplauso para ti. No te escucho, Hugo. Qué hermoso que se ve el salón Néstor Kirchner. Se ve precioso. ¿Me estás escuchando? ¡Viva Venezuela! Te oímos. Adelante, hermana. Escucha, ay, me muero. A ver, habla, Hugo. ¿Me estás escuchando? Se te ve muy bien y rozagante. Sí, te estamos escuchando. Adelante, Cristina. Adelante, Cristina. ¡Vamos! ¡Vamos! Adelante, Cristina. ¡Vamos! Avanza el proyecto de la televisión digital terrestre en Argentina y quiero agradecerte todo el apoyo. Ahí está Julio Devido también, que nos están dando para el arranque de nuestra primera etapa de, ¿cómo se llama?, de instalación de la plataforma y la expansión de la televisión digital, Cristina, pero yo no quiero abusar del tiempo. Yo te doy la palabra a ti, hermana, compañera, adelante. Compañera, adelante. Bueno, nada, Hugo, estamos muy contentos porque vos sabés que cuando te comenté lo de la televisión digital abierta, vos te interesaste porque dijiste, eso es la conectividad, eso es lo que necesitamos. Y enseguida articulamos, acá está tu viceministro, ¿por dónde está? Allá está. Mira, ahí tenés a tu viceministro, queda presente para que no me lo retes después. Y que está acá firmando los convenios. Realmente con los convenios que firmamos, me contaba Julio que estamos dando cobertura al 50% de la población venezolana, con antenas, con decos y demás, porque ustedes tienen mayor concentración, nosotros tenemos mucha dispersión geográfica. Así que estábamos viendo los planos de las fibras ópticas también de privados para poder utilizarlos, y la conectividad de Argentina y la televisión abierta, democrática, con pluralidad de voces. Acabamos de firmar 3 convenios con 3 señales abiertas muy importantes en la República Argentina, con lo cual llegamos a 19 canales en la TDA gratuita, con acceso popular, acceso a todo el pueblo. Estamos muy, muy contentos y estamos inaugurando hoy 14 centrales más. Te queremos. Gracias. Mira, yo estoy bien, como te dije por teléfono hace 2 días, 3 días, 2 días. Pues poco a poco, recuperándome, muy disciplinado. Parezco un cadete de primer año, muy disciplinado, con una dieta rigurosa, recuperando peso, pero todo va bien, Cristina. Todo va bien, gracias a Dios, todo va bien. E impulsarnos, pues esto forma parte de la integración suramericana. Cristina, por favor, no quiero abusar del tiempo. Es muy importante esto. Gracias por el apoyo. Y el otro tema es el de la televisión digital terrestre. Aquí tenemos uno de los decodificadores, que ustedes están allá fabricando en Argentina. Mira, y que tú estás ahí entregando más de 1 millón. Nosotros también estamos por firmar el contrato para importar. ¿Cuántos son los decodificadores desde Argentina? Entre 300.000 y 600.000 a buen precio, la mejor calidad, y vamos a poner fábricas aquí, fábricas argentino-venezolanas, como la de tractores. ¿Se entiende, no?
A nosotros nos habían querido convencer de que los latinoamericanos no podemos producir tecnología, mucho menos exportarla. Ok. Además de la hermandad cultural, además de abrazarnos, amarnos y conocernos, comerciar entre nosotros, la clave de la unidad latinoamericana duradera, que produzca cambios estructurales. Bueno, a Cristina la criticaron hasta el cansancio por apostarle al desarrollo tecnológico nacional. No, eso no hace falta. Argentina que solo produzca granos, que produzca maíz, que produzca soja, trigo, y la tecnología que venga de afuera, para seguir sumiéndonos y hacernos revolcar en el subdesarrollo. Ningún país se desarrolla vendiendo materias primas y comprando productos con alto valor agregado. Comparen lo que vale un celular de primera línea con lo que vale el maíz, la soja, el trigo. Es imposible, no dan los números. Nunca nos vamos a desarrollar si vendemos materias primas y compramos productos de mucho valor agregado, donde hay muchas horas de trabajo, donde hay desarrollo, investigación y tecnología. Bueno, y esto fue un primer paso. Desarrollamos los decodificadores para que tengamos televisión digital abierta y gratuita en la Argentina. Entregamos más de 1 millón. Nosotros hemos tenido acá en casa la televisión digital abierta, miles y miles de argentinos todavía la tienen. Se trabajó también en promover contenidos, no era solo la posibilidad de tener televisión, sino que haya dibujos animados argentinos, series argentinas, ficción argentina, investigación argentina, periodismo argentino, y Venezuela se suma. Y no, Argentina no tuvo la postura que tienen estos piratas, decir, bueno, te vendo la tecnología. Le vendió la primer tanda a Venezuela, pero hizo transferencia tecnológica. Nosotros aprendimos a desarrollar este decodificador y vamos a poner una fábrica argentino-venezolana para producirlos en Venezuela y que eso también traiga desarrollo a Venezuela. Porque esto es hermandad latinoamericana, no es invasión, no es colonialismo, no son ansias imperiales, es hermandad pura. Y en estos pequeños gestos se plasma eso. Esto es lo que tenemos que conseguir a gran escala. No como hechos aislados, como bueno, busquemos un ejemplo y lo ponemos. Tiene que ser la regla, la norma, esto tiene que pasar todo el tiempo. Por eso celebramos cuando en CELAC López Obrador dice, bueno, vamos a hacer desarrollo espacial, de investigación del espacio juntos, todos los latinoamericanos. Ese es el camino. Vamos a ver cómo sigue Hugo Chávez. Maquinarias agrícolas, la vaca argentina, esa que dio 60 litros de leche, Chepi, hay que multiplicar esa vaca. Bueno, en fin, gracias hermana por tanto apoyo para la patria de Bolívar, que también es tu patria. Yo me acuerdo de Kirchner, antes de este evento del Mar del Plata, que decía, América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano. América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano, decía Evo Morales que le contaba a Néstor Kirchner antes de la gesta patriótica del ALCA, que ya la hemos comentado y si tienen ganas un día la analizamos en profundidad. Bueno, ¿qué es la patria grande? Todo esto, mucha información, sé que fue mucha información, pero bueno, esto es fundamental. El día de mañana cuando le pregunten, ¿y qué es eso de la patria grande? Le comparten el enlace de esta transmisión, de este encuentro, donde intentamos responder de la manera más ilustrativa, más sencilla, divertida o dinámica posible, de que comprendamos ese destino común que tenemos los latinoamericanos. Les prometí que íbamos a tener una sorpresa, ahora para el final, en breve se las comento. Recuerden, acá tienen, miren, acá abajo hay un cartelito que dice Telegram, acá tienen nuestra dirección de Telegram, me buscan así, Daniel De Vita, dd. Me siguen en Telegram y les van a estar llegando todas las notificaciones. No solo dependen si se suscriben a YouTube y tocan la campana, muchas veces no les llegan las notificaciones. Bueno, suscríbanse a nuestro canal de Telegram y cada vez que tengamos una transmisión en vivo le va a estar llegando directamente como un mensaje a su celular. Si también lo tienen abajo, el link que dice seguime en Telegram, ahí está el enlace, y abajo dice hagamos historia Patria Grande, que lo hemos hecho, gente, 1 millón de reproducciones para Patria Grande, inmensamente feliz con eso, agradecido con ustedes, y bueno, también hacer este informe, explicar de la manera más contundente posible de qué se trata la Patria Grande, era también una manera de cerrar este objetivo tan lindo que nos hemos puesto, de que esta canción, este himno latinoamericano llegue a 1 millón de personas, y esto recién empieza, sabemos que va a llegar a muchos millones más, pero bueno, era importante darle esta contundencia, así que profundamente agradecido con cada uno de ustedes. Ya les dije, suscríbanse a Telegram, ahí también les dejé mi Twitter, les dejé mi Instagram, si tienen ganas de etiquetarnos en sus historias, si tienen ganas de mandarnos cosas, bueno, ahí tienen las redes para hacerlo. Y como les dije,
vamos a dejar para mañana las preguntas. Sé que había muchas preguntitas, lo vamos a dejar para mañana. Mañana les voy a responder todo lo que ustedes quieran. Y como les dije, en la semana vamos a estar analizando el debate presidencial de Ecuador entre Andrés Arauz y los candidatos del establishment putrefacto ecuatoriano. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a anunciar la sorpresa. En minutos nada más vamos a estar conversando con el diputado Gerardo Fernández Noroña, una de las figuras más importantes de la política mexicana, un diputado que es noticia en el mundo por su valentía, por sus discursos, por su contundencia, por su defensa y fundamentalmente porque es uno de los mexicanos que más lo he escuchado hablar sobre la patria grande. Así que en un rato vamos a estar conversando con Gerardo Fernández Noroña, que acaban de cerrarle su canal de YouTube. Acaba de recibir un bloqueo, una sanción de YouTube. Entonces, bueno, vamos a estar conversando con él sobre la censura, sobre esto que estamos hablando todos los días, sobre las redes sociales, sobre la hermandad latinoamericana y bueno, sobre todo lo que está ocurriendo. Así que vamos a estar conversando en minutos nomás. Ahí les digo el horario. Esto va a ser a las 0 horas de Argentina, a las 12 de la noche de la Argentina. Y en México va a ser a las 21 horas. Así que 21 horas, 9 de la noche en México, 0 horas, 12 de la noche en la Argentina. Vamos a estar conversando con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Nos va a estar contando por qué, cómo se produjo la censura a su canal de YouTube, donde da conferencias constantemente. Así que bueno, los espero en un ratito. Si tienen preguntas que tienen ganas de que se le hagamos a Gerardo, no la dejen en el chat, déjenla acá en los comentarios. Y vamos a tratar de rescatar la mayor cantidad posible. No sabemos bien cuántos minutos vamos a tener. Así que bueno, como les digo, estén atentos al canal, estén atentos a las notificaciones. Si se suscriben al canal de Telegram, les voy a estar mandando un mensaje ni bien comencemos con la entrevista. Así que nada, los invito a que en un ratito nomás nos acompañen, que vamos a estar conversando con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Muchísimas gracias por haberme acompañado, pueblo latinoamericano, siempre con la certeza de que venceremos. Hasta la próxima.